Llevando a cabo estos 6 pasos, Dave Ramsey nos dice que nosotros podemos alcanzar la tal llamada libertad financiera que deseamos. Hay un 7º y último paso que Dave pone ya como parte final de su discurso y su libro. Y él dice en este 7º paso que hay que generar riqueza y dar, ser dadivoso, empezar a ser generoso con los demás. Bien, señores, bienvenidos al podcast Hablemos de Escritura y algo más. Como siempre, en cada entrega, en cada episodio, le damos gracias a Dios por habernos concedido la oportunidad de poder traer contenido, el cual considero es de alto valor y puede ser consumible a todo público. Les recuerdo que se suscriban, que activen la campanita, que me den un buen like, porque esto me ayuda a mí y también nos lleva a que el contenido se siga mejorando cada día. Pues bien, señores, vamos arriba. En el día de hoy quiero hablar acerca de un libro en específico que he concluido, he terminado de leer. Se titula así: La transformación total de su dinero. La transformación total de su dinero, creo que así se ve bien ahí. Okay, la transformación total de su dinero. Este es un libro del escritor Dave Ramsey. El escritor Dave Ramsey nos habla de cómo transformar nuestras finanzas. Nos enseña a través de su libro de cómo nosotros poder manejar las finanzas, cómo manejar el dinero, cómo manejar los ingresos que tenemos cada día, sea a través del trabajo, sea a través de los negocios, o aún sea que los recibamos por medio de un regalo. Pero, ¿quién es Dave? Dave Ramsey es justamente esta persona que aparece aquí. Ese es Dave Ramsey. Y su libro, como le presenté en el principio, se titula La transformación total de su dinero. Resulta que Dave, en su libro, nos pone en relieve o en conocimiento 7 pasos, a los cuales él titula 7 pasos de bebé. Él lo titula 7 pasos de bebé y en el día de hoy quiero hablar acerca de esos 7 pasos de bebé. Y vamos a buscar la forma de ver cómo lo llevamos a la práctica, qué es lo que Dave quiere hacernos entender acerca de estos 7 pasos, porque él dice Dave Ramsey, que él fue rico 2 veces y 2 veces terminó en la quiebra. Al ser rico 2 veces, termina en la quiebra 2 veces seguida. Luego pone en práctica, según él, estos principios que él enseña a través de su libro, de los 7 pasos de bebé, y nos dice a nosotros cómo nosotros tenemos que manejar nuestras finanzas si estamos en deudas, estamos endeudados, para poder salir de las deudas. Él nos muestra el santo grial de cómo salir de las deudas. Si usted busca cada paso de estos, usted se va a dar cuenta que lo que dice Dave Ramsey puede ser llevado a la práctica en cierto punto, en otro punto no hay forma de cómo llevarlo a la práctica. Porque aunque son buenos, o considero que son buenos los conceptos que él da, hay que ser realista. No todo el mundo o todo el que está endeudado puede cumplir con los 7 pasos de bebé que Dave Ramsey titula en su libro La transformación total de su dinero. Siempre hay que ser razonable en torno a estos principios, pero yo voy a citar estos 6 principios, estos 6 pasos de bebé que Dave Ramsey nos muestra también en su libro. Si quieren leer el libro,
lo pueden comprar sin ningún tipo de problema. Yo lo leí, pero además de leerlo me pareció un poquito redundante, porque ya he leído acerca de ese mismo tema en otros libros que siempre hablan de cómo manejar el dinero, de cómo manejar las tarjetas de crédito, de cómo manejar las finanzas personales, de pasos similares a los que él enseña. Pero lo que más me agradó, lo que más me gustó de este libro de Dave Ramsey es su plan mensual de flujo de efectivo. Esta hojita que está aquí, me encantó esta hojita. ¿Por qué? Porque te ayuda, estas dos hojitas, te ayudan a planificar tus ingresos, gastos, los gastos que son prioritarios y los gastos que se consideran gastos hormigas o gastos innecesarios en lo que nosotros incurrimos cada día en nuestras vidas. Todo el mundo tiene gastos hormigas. Todo el mundo tiene gastos hormigas. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar, identificar esos gastos hormigas que se van juntando una a una, poco a poco, y al final se convierten en una deuda que nosotros no podemos soportar. Entonces, sin más, vámonos con los 6 pasos de bebé que nos recomienda Dave Ramsey para que nosotros podamos alcanzar la libertad financiera. La tal llamada libertad financiera. Ok. Pero antes de, quiero leer una frase que se encuentra aquí en el libro. Leer una parte de aquí. Ok. Dice Dave Ramsey que existen mitos y realidades. Mitos y realidades. Dentro de esos mitos y realidades, él nos presenta una serie de parámetros que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Déjame ver si encuentro por aquí algo. Habla mucho sobre los fondos mutuos, sobre las inversiones. Entonces, vamos a ver qué nos dice aquí Dave Ramsey. Ok, aquí Dave Ramsey nos habla del fondo de emergencia. Dice que el fondo de emergencia puede convertir las crisis en inconveniencias. A medida que hagamos un presupuesto a través de los años, la transformación total de su dinero cambie completamente sus hábitos monetarios. Usted usará su fondo de emergencia menos o menos. O sea, eso es él hablando acerca de los fondos de emergencia. Dave nos dice que tenemos que crear un fondo de emergencia. Pero también él habla de mitos y realidades, como decía anteriormente. Voy a citar un mito y una realidad. Él dice, mito, usted necesita una tarjeta de crédito para arrendar. Usted necesita una tarjeta de crédito para arrendar un automóvil, alquilar una habitación de hotel o comprar vía electrónica. Él dice, realidad, la tarjeta de débito hace todo eso. Es cierto, con la tarjeta de débito se puede hacer todo eso, aunque él también dice que hay un momento en el que, o hay lugares en los cuales no te reciben la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer uso de ese dinero a través de ventanillas de los bancos, donde tienes el dinero ahorrado con la tarjeta de débito. Bien, entonces, el primer paso de bebé que dice Dave Ramsey. Dave Ramsey dice, primer paso de bebé, ahorre $1,000 para su fondo de emergencia inicial. Claro que esto es, él pone estas sumas conforme a la región en la que él se encuentra, que es en Estados Unidos. Él lo pone en dólares porque está hablando de Estados Unidos. Ahora, si traemos esos $1,000 que vamos a ahorrar para nuestro fondo de emergencia inicial en la región en la que yo me encuentro, que es República Dominicana, Latinoamérica, República Dominicana, en el país de República Dominicana, $1,000 llevado hoy a la tasa en la que está el dólar aquí en República Dominicana, que es 60.40, estamos hablando de que para crear un fondo inicial de emergencia yo tengo que contar con una disponibilidad de $60,400.
$400 en esta fecha. Esa es la primera recomendación que DAF nos muestra para nosotros crear un fondo de emergencia inicial. Él dice que todos tenemos que buscar la forma de crear un fondo de emergencia inicial. Este es el primer paso de bebé que Dave Ramsey considera que nosotros tenemos que poner. ¿Qué dice Dave? En este primer paso, tu objetivo es ahorrar $1,000 lo más rápido que puedas. Tu fondo de emergencia cubrirá esos eventos inesperados de la vida que no puedes planificar. Es cierto que todos tenemos situaciones que se presentan que nosotros no podemos predecirlas ni tampoco podemos planificarlas, porque son condiciones que se dan porque se dan. Surgieron en el momento una necesidad, un problema y hay que resolverlo. Entonces, ¿qué nos dice DAF? Crea un fondo de emergencia. Lo veo viable en un punto porque verdaderamente se necesita. Cuando uno tiene un fondo de emergencia, no tiene que salir corriendo como loco a buscar dinero prestado para poder cubrir una necesidad o un problema que se presente en el momento. Ahora, no todo el mundo, no todo el que trabaja, no todo el que tiene un ingreso tiene la facilidad, valga la repetición, de crearse un fondo de emergencia de tal magnitud. Lo que yo sí recomiendo es que vayas creando tu fondo de emergencia poco a poco. Si no tienes los $60,000 para crear tu fondo de emergencia inicial, bueno, pues empieza con 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 y así le vas aumentando cada día más a tu fondo de emergencia y se va robustizando. Entonces, segundo paso de bebé, según lo que dice Dave Ramsey, que nos recomienda Dave en su libro La transformación total de su dinero, dice saldar todas las deudas, excepto la casa, con la bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve que nos presenta Dave Ramsey en este segundo paso de bebé? Dave dice, si tú vas acumulando, el efecto bola de nieve es ir acumulándole pequeños porcentajes, pequeños montos a las deudas que vas pagando. Llegará un momento en el cual ya tú vas a completar esas deudas que no son tu casa, porque él dice que tú puedes tener la deuda de la casa. Luego ya más adelante en otro paso nos muestra cómo pagar la deuda de la casa. Entonces, ¿qué dice él? Es el momento de pagar los autos, las tarjetas de crédito, los préstamos estudiantiles. Empieza por enumerar todas las deudas, excepto la hipoteca, dice Dave. Ordénalas por saldo de menor a mayor, sin importar la tasa de interés. Paga los pagos mínimos de todo, excepto de la deuda más pequeña. Atácala con todas las fuerzas, o sea, ataca con todas tus fuerzas esas deudas más pequeñas que tú tienes y eso va a generar un efecto bola de nieve, porque cada día o cada mes o cada año le vas a ir sumando y sumando y sumando y sumando. Pagaste una deuda pequeña, pero no te concentres únicamente en pagar esa deuda pequeña o ya la pagaste, ya no vas a reutilizar ese dinero, sino que con lo que ya te queda por haber pagado esa deuda pequeña, ahora se lo sumes a lo que va a seguir pagando la siguiente deuda. Y ahí se va formando el efecto bola de nieve y cada día más la bola va creciendo. Entonces, ¿qué dice Dave? Una vez que hayas pagado, toma ese pago, vuelvo y repito, como decía anteriormente, y dedícalo a la segunda deuda. Ahí es donde se va formando el efecto bola de nieve. El tercer paso que Dave nos recomienda para pagar las deudas. Ojo, señores, estos son los pasos de bebé que recomienda Dave Ramsey. No estoy diciendo que será 100% así en el caso de todo el mundo. Él presenta casos excepcionales en su libro de personas que dicen que llevando a cabo estos pasos han podido salir de deuda. Pero yo creo que una de las mejores formas de uno salir de deudas es, primero, crearse buenos hábitos y segundo, después de crearte buenos hábitos, trabajo duro pero inteligente. Así es, unas personas usan este tipo de información para convertirse en gurús financieros, pero sus
recursos no salieron de un esfuerzo extraordinario que ellos hayan puesto, sino que se inventaron algo y por ese invento que hicieron, vendieron cursos y lograron alcanzar la libertad financiera que tanto esperaban. Entonces, paso número 3. ¿Qué dice DAF? Ahorre entre 3 y 6 meses de gastos en un fondo de emergencia completamente financiado. Ahorre entre 3 y 6 meses de gastos en un fondo de emergencia completamente financiado. Dice DAF, ¿ya saldaste tu deuda? Eso es una afirmación que hace. No bajes el ritmo ahora. Toma ese dinero que estabas gastando en tus deudas y crea un fondo de emergencia que cubra de 3 a 6 meses de tus gastos. O sea, me explico. Si ya tú saldaste tus deudas, ahora tú vas a ahorrar. Vas a crear un ahorro, vas a crear un fondo de emergencia que te pueda sustentar durante 3 o 6 meses si tú llegas a perder tu trabajo. O sea, es como una especie de protección financiera a la hora de caer en una quiebra o de que te despidan de tu trabajo, de que te despidan de tu empleo. Ese es el tercer paso. Ese ahorro para tú poder subsistir en caso de una crisis o de un fracaso económico. Ese es el tercer paso que nos recomienda Dave Ramsey. Entonces, en el cuarto paso, dice Dave, invierta el 15% de los ingresos de su hogar en la jubilación. Invierta el 15% de los ingresos de su hogar en la jubilación. DAF nos recomienda invertir el 15%. El hombre más rico de Babilonia nos recomienda ahorrar el 10%. Pero ¿qué pasa? Hay personas que no pueden ahorrar el 10%, no pueden ahorrar siquiera el 5%, pero pueden irlo haciendo de manera gradual. Cuando tú vas ahorrando de manera gradual con el objetivo. Entonces, los ahorros los podemos hacer gradualmente hasta llegar, claro está, a ese 15% que Dave Ramsey nos recomienda en su paso de bebé número 4. Lo que no entiendo es por qué él lo llamó pasos de bebé, porque un bebé no sabe nada. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que sí, porque el bebé va caminando lentamente al paso. Va aprendiendo primero a gatear, luego aprende a pararse y tratar de estabilizarse, y luego entonces aprende a caminar y a correr. Entonces, dice Daf, ahora puede dejar de pensar en las deudas y en los imprevistos y empezar a pensar en el futuro. Aquí es donde debe empezar a invertir regularmente el 15% de sus ingresos brutos para la jubilación. La recomendación de él con relación a la inversión está circunscrito en la jubilación que podemos llegar a tener. Existen personas que llegan a la jubilación, otros no, otros mueren en el camino. Lamentablemente, no es eso lo que se busca, pero es un caso de la vida real. Se puede invertir, no simplemente pensando en uno o pensando en nuestro futuro, sino que muchos ya tienen sus hijos o tenemos nuestros hijos y tenemos que pensar también en esos hijos que nosotros estamos dejando. Crear un patrimonio para ellos, crear un ingreso para ellos, aunque en el mayor de los casos nuestros hijos terminan derrochando lo que ellos no han creado, lo que ellos no han conseguido con ningún tipo de esfuerzo. Dice Daf, porque si sigue trabajando a los 67 años, debería ser porque quiere hacerlo, no porque tiene la necesidad de hacerlo, sino porque usted quiere trabajar a los 67 años, porque todavía a los 80 usted tiene fuerzas para trabajar. Inclusive él cita un caso de un señor con 87 años, 87, 90 años, que todavía sigue trabajando en su empresa, pero no es porque necesite dinero,
para trabajar, sino porque quiere trabajar, quiere hacerlo. Dice Duff, un profesional de la inversión puede ayudarte a crear una estrategia sólida. Ahí tienes razón. Si tú no has recorrido un camino y encuentras a alguien que ya lo recorrió, entonces tú puedes alcanzar niveles de éxito llevándote de lo que te dice ese profesional de las inversiones. Paso número 5, dice Duff Ramsey. Paso número 5, ahorra para el fondo universitario de tus hijos. En Estados Unidos es muy común, es algo normal, es algo de tradición, se puede llamar así, o de obligatoriedad el tener un ahorro para la universidad de los hijos. ¿Por qué? Porque el porcentaje más alto de las deudas en Estados Unidos la tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque se endeudan por causa de sus estudios, para poder cubrir los estudios universitarios, porque no todo el mundo tiene la facilidad de conseguir una beca o de que un padre o una madre le puedan financiar sus estudios. Por eso Duff recomienda, vuelvo y repito, esto es Estados Unidos. Aquí, República Dominicana o en la región de Latinoamérica, es otra cosa el pensar en un ahorro para la universidad de los hijos. Claro, no descarto el ahorro, es necesario. Hay que ahorrarlo porque eso va a evitar en cierto punto que nuestros hijos se dediquen a trabajar y estudiar. Ahora, la enseñanza que sí le podemos dar es que escojan una carrera que le vaya a servir para ellos poder financiar o saldar las deudas adquiridas por causa de los estudios. Duff dice, en este paso ya se saldaron todas las deudas, excepto la deuda de la casa, vuelvo y repito, sigue la deuda de la casa, ya ha empezado a ahorrar para jubilación, ya tenemos las deudas saldadas, ya tenemos inversiones que la vamos a utilizar en nuestra jubilación, entonces ahora es el momento de ahorrar para los gastos universitarios de nuestros hijos. Es decir, si aprueban álgebra y química, dice Duff, ¿qué es lo que recomienda? Les recomendamos los planes de ahorro para la universidad 529 o esa, cuenta de ahorro para la educación. Eso es allá en Estados Unidos. Son dos tipos de cuentas de ahorro para la inversión, el 529 o el plan ESA. Son cuentas de ahorro en Estados Unidos. Aquí no, aquí usted puede abrir una cuenta corriente y puede empezar a ahorrar en esas cuentas corrientes en cualquier entidad financiera de la que se encuentran en nuestra región o país, República Dominicana. Vuelvo y digo, es importante. Lo del ahorro es importantísimo para la universidad de nuestros hijos. Todo padre debe tener como responsabilidad el poder crear esas vías para que sus hijos puedan ir a la universidad. No estoy diciendo que tener un título le va a garantizar la vida que ellos quieren o la vida que ellos desean vivir. Paso número 6. Dice Duff Ramsey, pague su casa antes de tiempo. Pague su casa antes de tiempo. ¿Cómo va a lograr pagar su casa antes de tiempo? Ya usted no tiene deudas, ya usted tiene un fondo de inversión, ya usted tiene un fondo que lo está creando para la universidad de sus hijos. Ahora usted va a pagar su casa antes de tiempo. ¿Cómo lo va a lograr? Dice Duff Ramsey, ahora llévelo todo a casa. El paso 6 es el perro grande, dice Duff. Su hipoteca es lo único que se interpone entre usted y la completa libertad de no tener deudas. Su casa, o sea, la casa que usted tiene financiada. Esa gente que compra mucho apartamento a 20 años, 15 años, él recomienda ahora, páguelo antes de tiempo. Dice una pregunta. ¿Se imagina su vida sin pagar la hipoteca? O sea, teniendo una casa ya propia, sin tener la necesidad de pagarla.
descubra cómo el dinero adicional que destina a su hipoteca puede ahorrarle decenas o incluso cientos de miles de dólares en intereses con nuestra calculadora de amortización de hipotecas. En su página web, Da Francis tiene una calculadora donde nos enseña cómo calcular o cómo amortizar la hipoteca. La amortización es cuando usted va reduciendo pago. Él te enseña en esa calculadora, te muestra cómo tú amortizar. Ahora, ¿cuál es la esencia del paso número 6? Es que todo lo que usted invertía en deuda, esa bola de nieve que usted había formado anteriormente, ya usted tiene un fondo de emergencia, ya usted tiene un fondo de inversiones, ya usted tiene otro fondo que es para la universidad de sus hijos. Entonces ahora todo lo extra, todo lo que le entre extra, usted va a dedicárselo únicamente al pago de su casa. Usted se lo va a dedicar completamente al pago de la casa. No va a hacer ninguna otra cosa más que dedicárselo a eso, todo lo extra, sin olvidarse de su fondo de emergencia, de su fondo de inversiones y del fondo para la universidad de sus hijos, aunque todo eso puede tomar una pausa por un tiempo y dedicarse únicamente a pagar la deuda de la hipoteca. Si quiere, puede visitar la página web de Da Francis, que se encuentra por aquí. Usted puede ir a rancysolution.com.tolls, rancysolution.com.tolls /tolf, y ahí va a encontrar una serie de herramientas que Da Francis nos ofrece para nosotros, como él dice, llevar a cabo estos 6 pasos de bebé que nos van a nosotros ayudar a construir la libertad financiera. Llevando a cabo estos 6 pasos, Da Francis nos dice que nosotros podemos alcanzar la tal llamada libertad financiera que deseamos. Hay un séptimo y último paso que Da pone ya como parte final de su discurso y su libro, y él dice en este séptimo paso que hay que generar riqueza y dar, ser dadivoso, empezar a ser generoso con los demás. Dice Daf, una pregunta que él hace: ¿sabes qué pueden hacer las personas que no tienen deudas? Eso es una pregunta. Todo lo que quieran, una afirmación. El último paso, ese es el más divertido. Puedes vivir y dar como nadie más. Recuerden que la filosofía de Da Francis, en todo su libro, en todo su escrito, su filosofía es su frase célebre: si usted vive como nadie, después podrá vivir como nadie más. Esa es su frase célebre, esa es la filosofía que él nos expresa en todo el libro. Y él la adopta como una forma de vivir. Dice Daf, puedes vivir y dar como nadie más. Descubre tu patrimonio neto actual, luego sigue acumulando riqueza y sé extremadamente generoso. Todo mientras dejas una herencia para tus hijos y los hijos de tus hijos. Eso es lo que llamamos dejar un legado. ¿Qué dice Daf? Dejar un legado es dejarle riqueza a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, después que tú habías vivido ya en la pobreza, en el pago de deuda extrema y en una serie de cosas, ahora te toca generar riqueza para dejársela a tus hijos. Ya creaste un fondo de emergencia, ya tienes un fondo de inversiones con un 15% para la jubilación, y ya tienes el fondo creado para la universidad de tus hijos. Ya pagaste tu casa, ahora te toca generar riqueza y empezar a ser dadivoso. Es cierto que inclusive la Biblia lo dice, que dando es como se recibe. Mientras más doy, más recibo. Mientras más ayudo al pobre, más Dios me bendice. Recuerde que Daf es cristiano también y hace mucho uso de la palabra de Dios para escribir, para sus conferencias y para todas sus enseñanzas. Entonces, ¿qué dice Daf? Ahora crea riquezas y déjasela como legado a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. Entonces, ¿qué nos dice DAF? Que si nosotros llevamos a cabo estos 6 pasos que él titula Pasos de Bebé, podemos alcanzar la libertad financiera. DAF dice, crea riqueza y sé generoso. Todo el mundo quiere riqueza. Todo el mundo quiere crear riqueza. Todo el mundo quiere crear un patrimonio. Ahora, yo voy a buscar la forma de llevar a cabo estos 6 pasos, 7 pasos. Voy a digitar o a transcribir la tablita que se encuentra aquí en el libro. Voy a transcribir esa tablita para empezar a planificar, porque todos tenemos deudas y queremos salir de las deudas. Entonces vamos a replicar los pasos que nos presenta DAF Francia en su libro y a ver qué tan viables son o qué tan bueno podemos llevarlo a la práctica en esta región del mundo. Porque él lo puso para Estados Unidos. Claro, Estados Unidos puede que sí, que funcione mucho mejor. Pero vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica, cómo lo llevamos a cabo aquí en República Dominicana y todo latino que me escuche. Así que, señores, suscríbanse, activen la campanita, compartan el contenido porque es de mucho valor. Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión.